Estos caballeros están haciendo, o este caballero está haciendo el teje-maneje para poder conectar el tanque aquí abajo para hacer la prueba de la nueva Tornado Van versus 1 litro de combustible. Siendo un vehículo de trabajo con marchas cortas, yo me la pienso, no creo que vaya a ser tan eficiente. Y no espero que nos dé por encima de los 8 kilómetros por litro o 9. Yo confío mucho en el producto que estamos vendiendo, Gonzalo, y te aseguro que va a dar más de lo que tú piensas. Vamos a oír el sonido del amor, ¿le dices, no? Sí. Si no sabes por qué el ps es el sonido del amor, no has amado en la vida. Vamos a circular con un solo litro de gasolina. Ya reseteé la computadora de viajes, acá arriba está en 0. Para la gente que no lo sabe, hay 3 asesinos del rendimiento de combustible, ¿lo recuerdas? Sí, claro, uno es el aire acondicionado. El aire acondicionado, así es. Oye, pero no puedes andar sin aire en Mexicali. Tienes toda razón, ni en Mexicali, ni en Mérida, ni en muchas ciudades. Pero si tú vives en una ciudad donde el clima es fresco, la delincuencia no es un problema y puedes andar con tus vidrios más o menos abajo, prescindir del aire acondicionado un rato, vas a eficientar o vas a tener mejor kilómetros por litro. Ahí tú tienes que elegir qué es lo que quieres. En esta prueba queremos el máximo rendimiento posible. El segundo asesino del rendimiento de combustible es... Ya tenía mucho rato que no estaba contigo, Gonzalo. ¿Cuál es el segundo? Ya no te acuerdas. El segundo son los hábitos de manejo. Si te gusta hacer los cambios a las 3000, a las 4000 revoluciones por minuto, la Chevrolet Tornado Van puede hacer los cambios a las 2000 revoluciones por minuto o 1800 revoluciones por minuto cuando no va muy cargada, como ahorita, o a las 2500 cuando ya tiene full carga. No necesitas llevarla a las 3000 para hacer un cambio de marcha, a menos que vayas en pendientes muy empinadas o vayas en carretera para hacer un rebase y así. Pero en una conducción normal, con buenos hábitos, puedes tener muy buen rendimiento de combustible en otros coches. No sé en esta, porque las marchas son cortas. El tercer asesino del rendimiento de combustible, Giancarlo, es... Son las condiciones, el clima, el tráfico. La altitud, ese tipo de cosas. Estamos en Tepic, Nayarit, hoy, a 1000 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Hay menos oxigenación. Sin embargo, el motor está puesto a punto para sacarle la mayor eficiencia posible por varias tecnologías que tiene. Y platicamos del cuarto, Gonzalo. ¿Cuál es el cuarto? Es el que más me interesa. Ah, es el que a ti te interesa. El que a mí me interesa. Hay un cuarto asesino del rendimiento de combustible. El no darle mantenimiento a las unidades. El que no le cambies el filtro de aire, que es importante. A veces cuando se satura, pues obviamente te va a dar más consumo de combustible. Sí. El que esté mal alineado, que no traiga la presión adecuada a las llantas. Ah, eso también. O hace resistencia con el vehículo y llegas a gastar más gasolina. También los cambios de aceite, o sea, todo ese tipo de cosas influye. Llevamos 3.9 kilómetros recorridos. Yo sé que Tornado Van tiene una característica que la pone por encima de todas las demás de este mismo segmento, pero no es un vehículo perfecto y me gustaría comentar un poco de las cosas que no me gustan de la Tornado Van. Vale, rapidito, ¿qué no me gusta? No me gusta que no haya ajuste de altura en el asiento de conductor. No me gusta que no haya ajuste de profundidad y altura en el volante. No me gusta que los vidrios y los espejos son manuales. Me gustaría que fueran eléctricos. E iba a decir que no me gusta que los seguros son manuales, pero no. Los seguros, si son eléctricos, los controlas desde aquí. Está bastante chido. Fuera de eso, no me gusta que no hay puertos USB. Me gustaría que hubiera uno por lo menos. ¡Tarán! Ay, no manches. No lo había encontrado. Hay un puerto USB, fantástico. Con eso, ya, soy feliz. Gracias, carnal. Fuera de eso, ¿qué otra cosa no me gusta? No me acuerdo qué otras cosas, pero esas son como las cosas principales. Porque sí comprendo, Juan Carlos, que es un vehículo de trabajo. Y si tuviera todas estas otras cosas, que no estaría mal, ¿qué haría el precio? Más alto. Lo que buscamos es que los clientes que adquieran esta unidad puedan tener economía en sus negocios, porque siempre en un negocio lo que ocupamos es que no gastar. Así es. Entre menos se gasta, más dinero te queda en el negocio al final del día y ya después te puedes subir a cualquier otro coche que tengas más equipado si lo deseas. Y de todas las versiones que tenemos en Chevrolet para los gustos. Tenemos desde trabajo, tenemos deportivos. Acérquense con nuestro distribuidor y van a encontrar lo que ustedes necesiten. ¿Dónde está su distribuidor? Te voy a hacer el comercial para que veas que no soy malo. Nosotros somos Chevrolet Tepic. Estamos ubicados en Avenida Insurgentes sin número, en la colonia Estadios. Los invitamos a la prueba de manejo. Y aparte le tengo una sorpresa que ni Gonzalo sabe. Todos los que digan que vieron este video. Aquí en Mi Gusto es Conducir. Aquí en Mi Gusto es Conducir. Y nos la compren, le voy a polarizar la unidad y le vamos a dar los vidrios de seguridad, ya que trae rines deportivos. La camioneta es algo que me gustó mucho. Y los rines son de 14 pulgadas, me hubiera gustado que fueran de 15, pero bueno, soy yo porque soy un idiático, ¿no? Y llantas más rudas y cayudas, para que se vea así como... ¡Grúñeme! Lo otro que les puedo decir es que si te interesa una, tienes que ir ya, porque llegan todas con dueño, y entre más pronto la pidas, más pronto te llega. Creo que tiene una capacidad muy buena para trabajar y está cómoda. Aunque estabas hablando de los espacios y que el asiento no se mueve, me siento muy cómodo. Duraría un buen rato viajando en ella.
Los asientos sí son bastante cómodos, la posición es cómoda. Me encanta que el tablero viene bien abajo, no te tapa nada de visibilidad y esa nariz chata que tiene ayuda mucho a tener excelente visibilidad. También los espejos laterales son grandes, el espejo retrovisor central es grande, o sea, la posición de conducción y la visibilidad son buenas. 2 bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado para que cuando vayas con carga, si necesitas frenarte así de una, te frenes con más seguridad, frenos de disco en las 4 ruedas, tracción trasera para que empuje más cuando vas cargado. O sea, tiene una combinación de características muy buena, carnal. 9.7 kilómetros recorridos hasta el momento. ¿Qué sí me gusta de la Chevrolet Tornado Van? Me gusta que es tracción trasera, machín. Me gusta que es manual de 5 velocidades, sí señora. Me gusta que tiene aire acondicionado y estéreo y hay un puerto USB. Me gustaría que tuviera más puertos USB, pero ya con ese único ya puedo vivir feliz. Me gusta que hay molduras suaves en las puertas. Eso es algo que en otros coches, incluso en autos compactos, no ves. Tal vez era cuerule, tactopiel o como lo quieras decir, vinil si quieres, pero están suaves, están chidas. Me gusta el volumen y la capacidad de carga. ¿Cuál fue? Una de estas se apagó. No me puedo parar. Vamos a tener que seguir así sin ella. Me gusta que puede cargar 650 kilos. Me gusta que tiene una capacidad volumétrica de 3.3 metros cúbicos. Bueno, Gonzalo, ¿y por qué comprarte esta en vez de una de la competencia? Bien, si la comparamos con la ProMaster Rapid o la Volkswagen Caddy o la nueva Ford Transit Courier o alguna de las 400,000 camionetas pequeñas van que tiene Peugeot, Chevrolet Tornado Van tiene algo que ninguna de las otras tiene. Además del buen rendimiento de combustible que ya estamos constatando, más de 11 kilómetros por litro neta, además de que puede cargar más de media tonelada, 650 kilos y 3.3 metros cúbicos de volumen aquí dentro, tiene una cualidad que la pone por encima de todas las demás y es una cualidad de las más importantes para cualquier negocio. Por eso se está vendiendo bien. Y si tú eres una persona que estás buscando que tu negocio sea el más redituable posible, entonces la Tornado Van puede ser la camioneta que estás buscando. Pero tienes que ir a tu concesionario, hacer la prueba de manejo para que lo descubras. Pueden ver el video de la prueba de manejo con aceleración 0 a 100 y el review completo que hay de la Chevrolet Tornado Van aquí en el canal. Y mi opinión en general es que es un producto muy balanceado, sobre todo por este factor que tiene, que ninguna otra de otra marca tiene, que solo tiene Chevrolet Tornado Van. ¿Cuál es ese, Gonzalo? Te lo digo más adelante, Giancarlo. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos poquitas porque la encuesta la lanzamos hace unos momentos. Ángel Gallego nos pregunta, ¿qué capacidad de carga tiene? Se ve muy bien la Tornado, saludos. Y la capacidad de carga es de 650 kilos. más de media tonelada, que para un negocio de ciudad que ocupa una de estas camionetas de panel, un furgón, está súper bien. Le Marc Daint, así lo leí, es chinas hasta el último tornillo. ¿Sí? Sí, son productos chinos. A diferencia de otras personas, ni él ni yo somos prejuiciosos. Ay, es que es chino. El iPhone es chino, los electrodomésticos son chinos, la ropa es china, el maíz es chino, el arroz es chino. Muchos de los productos que compras toda tu vida en diario aquí en México son chinos y lo que no es hecho en China es hecho con materiales que posiblemente vinieron de China, por lo menos en alguna medida, ¿no? Entonces, sí, chino. ¿Y bien? Y está Gabriel, no entiendo el apellido, pero es algo raro. Gabriel Rosterden dice, ¿sirve para secuestrar? Go, 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 go! Get him, get him, get him! Where is he? What the fuck? He was right here! En una película, por ejemplo, pudiera ser, porque tiene puertas en los dos lados. En la vida real, esperemos que no, nunca, nadie, jamás, mi gente. Pero tiene puertas de panel en los dos lados, que también te sirve para subir y bajar mercancía, sin tener que, ay, es que no era el lado que tenía, me tengo que dar la vuelta y estacionar del otro lado y bla, bla, bla. No importa el lado que te estaciones, derecho, izquierdo o por atrás, puedes subirle y bajarle cosas. A mí ya me sorprendió el kilometraje que nos está A dando. mí también, 14.4, 14.5 kilómetros recorridos con un solo litro de combustible. Ya sé lo que la gente va a decir. Vienes sin aire a 60 kilómetros por hora. Nadie maneja así. ¿Saben qué, carnales? Tienen razón. Muy poca gente tiene la conciencia de conducir con suavidad y soltura para ahorrar dinero. Pero si tienes un negocio, es precisamente la mentalidad que necesitas. Y sí venimos sin aire porque en Tepic no se ocupa. Recuerda que es un motor 1.5. 103 caballos de fuerza, 108 libras-pie de torque desde las 3.600 revoluciones por minuto, que es la mitad de su curva de revoluciones, o sea, bien ahí. 5 marchas en la transmisión manual y todas son marchas cortas, pero no son tan cortas como pudieran llegar a parecer, porque cuando hice la prueba de 0 a 100 en el otro video que les dije, pudimos constatar que la primera y la segunda son las dos marchas más cortas, de mucho torque, mucha fuerza. La tercera es un poquito más larga, la cuarta un poquitito más larga que eso y la quinta un poquitito más larga que la anterior. Es que precisamente está hecha para cargar, para que te dure mucho tiempo en tu trabajo y para que te dé rendimiento y ganancias. Que a fin de cuentas en un negocio lo que quieres es dinero
dinero en tu bolsillo y con ese dinero te compras el nuevo Cavalier o te compras la Blazer o te compras ya algo de GMC. Y ha habido clientes que no las compran para usarlas. Sí, estas. Para la vida diaria. Yo le pondría asientos y le haría transporte público también. Ciudades pequeñas como esta puede estar funcionando. Como en la costa de Oaxaca, para hacer las rutas entre Pochutla y Mazunte o Zipolite, por allá también podría ser muy interesante. Si te gusta el deporte del ciclismo, también puedes cargar aquí bicicletas, puedes irte de paseo. O la puedes camperizar y hacer una campervan con una de estas. 17 kilómetros recorridos, ¿te lo esperabas? No me lo esperaba, me está sorprendiendo más a mí. Yo tampoco. Digo, no venimos con carga, no venimos con aire. Esta es una situación ideal. Sí, tienes toda la razón. Pero por lo menos te puedes dar una buena idea de lo que una de estas puede hacer con buenos hábitos en buenas condiciones. Así que puedes saber a qué aspirar con una de estas. Y eso me agrada bastante. Su rango más eficiente de velocidad es abajo de los 100 kilómetros por hora. Entre 70 y 90 es donde yo considero que va a ser lo más eficiente, la mayor cantidad de kilómetros por litro. Ya siento que está trastabillando. Ya siento que está jalándose. Se jalonea, se jalonea. 18. Si ustedes van a Chevrolet Aeroplaza Tepic y dicen que vieron este video en los meses de octubre y noviembre del 2021 y compran una de estas, Juan Carlos personalmente les va a dar... Polarizado y birros de seguridad. Ahí está ya trastabillando, está a punto de morir. ¿Y la característica, Gonzalo? La que la hace más especial que las otras es el precio, y tú lo sabes. 267,900 pesos mexicanos. Ya se está muriendo, 18.9, si llegamos a los 19 tal vez. Que son 13,350, 13,400 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Esta es la camioneta pequeña de carga urbana, panel, furgón, van, como lo quieras llamar, que te da la mayor capacidad de carga, 650 kilos, con la mayor capacidad volumétrica, que ya se nos está muriendo. Ay, todavía se jalonea, derechita, así. La mayor capacidad volumétrica, 3.3 metros cúbicos, no, derechita porque la salida está justo por debajo. Perfecto. Y aquí ya se nos muere por su precio, Esta es la que más carga y más le cabe por la menor cantidad de lana. Hasta ya, se nos murió. Y la encuentran en Chevrolet Tepic y la vieron en Mi gusto es conducir. Me dicen Gonzalo Magaña. Juan Carlos Asensio. 19.2 kilómetros con un solo litro de gasolina. ¡Wow! Nos vemos en el próximo video.